Ok, buenos días. Vamos a avanzar hoy día con el tema de logística, ¿correcto? El tema de logística es, vamos a ver todo lo relacionado a la puesta en producción del costeo ABC. Este es mi módulo de logística. Voy a compartir, perdón, no estoy compartiendo todavía. Disculpen, disculpen. Listo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Se ve la pantalla? Listo, gracias. Correcto. Y bueno, vamos a hablar del tema de logística. ¿Cómo implementamos el costo ABC logística? Entonces, vamos a partir de la presentación, primero en la configuración y segundo en la explicación metodológica, ¿no? La configuración es bastante simple. Ustedes, correcto, en lo que corresponde a su módulo de contabilidad, el contador tiene que tener un driver, ¿no? El contador tiene que tener un driver definido. Un inductor, perdón, un inductor, un driver, ¿no? Y para trabajar con el sistema de logística, como mínimo, debe tener dos drivers. Un driver, por ejemplo, que se llame unidades de consumo. Este driver es básico, ¿por qué? Porque este driver es el que me va a permitir capturar toda la información proveniente del sistema de almacenes, ¿correcto? Ustedes saben que el driver es un parámetro de medición. Entonces lo que tenemos que saber es el costo de las unidades consumidas, pero reexpresadas en actividades. Entonces lo que tenemos que tener ahora es crear, o tienen que tener creado un driver de ese tipo, un driver genérico que se llame unidades de consumo, porque es ahí donde se va a almacenar, correcto, todo lo que es el consumo, todo lo que es el consumo que se hace por almacén. Y para la primera implementación, yo les recomiendo tener otro driver que se llame servicios especializados. Un driver genérico, que después lo iremos personalizando en la medida de que vayamos avanzando en el proceso de implementación. Correcto, drivers personalizados. Estos dos drivers son claves para iniciar el proceso de implementación, ¿no? Para iniciar el proceso de implementación. Entonces, veamos cómo se configura esto en el sistema. Correcto, en el sistema. Eh, nos vamos a, a cómo se llama al sistema. Correcto, nos vamos al sistema. Un segundo, por favor. Ya, nos vamos al sistema y en el sistema entramos a la opción que se llama configuración y acá tenemos parámetros del sistema. Correcto, configuración y aquí tenemos parámetros del sistema. ¿Listo? Tenemos que hacer dos configuraciones. Una, activar el costo ABC, lo tienen acá, y la otra es inductor de almacén. Tienen que colocar ahí el código del inductor que refleja todo lo que es unidades de consumo. Entonces ahí tenemos configurado el código de almacén. Estas serían las dos configuraciones básicas que se tendrían que hacer, ¿no? Activar y el inductor de almacén. Le damos salir. Listo. Ustedes reinician el sistema y luego viene la siguiente configuración. Las unidades de consumo que hemos trabajado se van a asociar ¿a qué? Se van a asociar a esto, a estas unidades de medida. O sea, la unidad de consumo es un repositorio general donde se le va a ir asociando, pues, y vamos a sacar blogs, vamos a sacar cientos, cajas, etcétera, unidades. Ahora, la siguiente configuración está acá, ¿correcto? Lo que genera costo fundamentalmente es los servicios, ¿correcto? Servicios. Entonces la clave está acá, en planeamiento, en la opción de familias y subfamilias, en la opción de servicios. Aquí tenemos, por ejemplo, los grupos y por cada grupo tenemos la relación de sus grupos, ¿correcto? La relación de sus grupos. Entonces, aquí lo más conveniente es darle editar,
modificar, y aquí le pueden colocar ustedes el driver para el subgrupo y que ese driver se va a hacer extensivo para los servicios de ese grupo y subgrupo. ¿Correcto? Entonces tienen que estimar el driver de servicios especializados. ¿Correcto? Yo les recomiendo que arranquen todo con un driver genérico. ¿Por qué? Porque van a tener que reprocesar, pues, desde enero hasta la fecha todos los servicios. Entonces, pónganle un driver genérico y en la medida que van poniéndolo en línea, ya van colocando los drivers específicos. Entonces, en las implementaciones de prueba yo he colocado por default servicios especializados a todos los servicios y obviamente solamente para hacer la carga inicial y a partir de ahí ya yo lo puedo ir cambiando. Listo. Entonces, cuando yo ya tengo el sistema totalmente configurado, ¿correcto? Me voy acá a la opción que se llama eh, inicializa costos a veces, ¿correcto? Como primer punto. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es reprocesar todos los meses cerrados, ¿correcto? Todos los meses cerrados. Ustedes han cerrado desde enero, me imagino que hasta septiembre o hasta agosto. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar mes a mes, enero, luego voy a hacer un trimestre, febrero y marzo. ¿Correcto? Entonces, con este proceso, el sistema, utilizando su lógica interna, está asignándole actividades a las transacciones históricas, a las transacciones que ya se han realizado. ¿Correcto? Prácticamente como estamos en el mes de octubre, es imposible reprocesar o aperturar operaciones que se han hecho en enero, febrero, marzo y abril. Eso es imposible. Eso se ve para adelante. Correcto. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer esa acción, que es lo que va a ser un trabajo de asignación de drivers para poderlos colocar y asignar a cada una de las operaciones que requieren asignación de actividades. Básicamente a los consumos. Básicamente a los consumos. ¿No? Ese es importante tenerlo en cuenta, básicamente a los consumos. ¿No? Entonces, así inicializamos todo lo que es almacenes. Vuelvo a repetir, lo van haciendo mes a mes. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo inicializamos servicios? Aquí viene el tema. ¿Cómo se inicializan los servicios? Simplemente se pueden colocar en cualquier mes del año. Cualquier mes del año, por ejemplo, el 2025, por ejemplo. Cualquier mes del año. No interesa el mes. Lo que va a hacer el sistema por defecto es inicializar todos los servicios desde enero hasta la fecha. ¿Correcto? Inicializar todos los servicios desde enero hasta la fecha. Eso es lo que va a hacer. Los va a inicializar. ¿Correcto? Una vez inicializados, ya podríamos empezar a calcular. Le damos a dar clic a procesar, lo dejamos trabajar y el sistema ya inicializó todo. No es que inicializó solamente marzo, sino que por defecto inicializa todo el año, hasta la fecha de corte. Ok, una vez que tenemos los servicios completamente inicializados, como estamos viendo acá en pantalla, lo que corresponde es hacer el cálculo, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos el cálculo? Entramos a la opción que se llama mes ejercicio, entramos a la opción que se llama regenera asientos contables y entramos a la opción que se llama costeo ABC de almacenes y servicios, ¿correcto? Esta información es la que me va a generar el costo ABC de bienes y servicios, ¿correcto? Y esto lo tengo que hacer mensual. Entonces agarro, me coloco en el mes de enero del 2025, ¿correcto? Y lo voy a generar. Listo. Ahora, puede darse el caso de que pasa lo siguiente, ¿correcto? El sistema va a detectar órdenes que no tienen drivers asignadas. Por eso he dejado este ejemplo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. El sistema si encuentra, a nivel de consumos no hay ningún problema, porque los consumos son del mes y esos no tienen referencia a ejercicios anteriores. Pero veamos qué ha pasado en esta data de hilo, por ejemplo. Muy interesante. Cuando hicimos el proceso del mes de enero, correcto, salió este mensaje. Entonces vamos a evaluar este mensaje. ¿Qué significa? Vamos a colocarlo en a balón hilo.
Lo voy a copiar ahí, ya lo copié, lo dejo trabajar. Me voy a mi carpeta Avalon Hilo, correcto. Aquí están órdenes de servicio error, abrir, correcto, y me lanza el siguiente mensaje. La orden de servicio 24.0.24.01458 no tiene drivers. ¿Qué significa? Que el sistema va a generar el costeo, correcto, va a generar la distribución del costeo ABC, pero también les va a avisar si alguna operación, sobre todo en servicios, por error u omisión, correcto, por error u omisión, los operadores de servicios no le han asignado drivers al contrato, ¿no? Entonces, eso también lo detecta el sistema, lo detecta el sistema. Entonces, eso es importante que también lo tengan en cuenta, ¿correcto? El sistema detecta esa información. Pero igual realiza el costeo, pero obviamente este costeo, esta orden va a ser excluida del cálculo. Es una orden del 2024, pero que está devengada en el 2025. La pregunta es, ¿qué se toma para el costo por actividades? Se toman los devengados de las órdenes de servicio operativas. Ojo con eso. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Lo que se considera para lo que es costeo ABC son devengados de las órdenes de servicio operativas. Cuando han estado implementando me han hecho unas preguntas. No cuadra con el total de las órdenes de servicio. No puedes. El costeo ABC no puede cuadrar con el total de las órdenes de servicio de un mes por una razón muy simple. Ustedes saben que en las órdenes de servicio, acá hay varios contadores. Cuando yo genero una orden de servicio, esa se contabiliza en cuentas de orden. Eso no genera costo. El costo se genera cuando yo devengo la orden de servicio. Y lo que el sistema hace es evaluar el devengado, ver a qué orden de servicio pertenece y luego de eso le aplica los drivers que tienen vinculados ese contrato. ¿Correcto? Los drivers que tienen vinculados ese contrato. Los drivers que tienen vinculados ese contrato. Listo. Ok, entonces aquí nos salió el mensaje de alerta. Voy a, por ejemplo, a procesar otro mes. Voy a procesar el mes de febrero. Me genero asientos contables. Me voy al mes de febrero. Acá. ¿Ve? Y va detectando, va a ir detectando. Voy a cerrar esta acá, ¿no? Va a ir detectando, va a ir detectando todos los meses si tienen órdenes, correcto, de meses anteriores, ¿no? Vamos a sacarlo, lo generamos, listo. Vamos a ver el reporte. Listo, ¿no? No sé si hay personal de hilo para que sepan lo que les puede dar, ¿no? O sea, parece que es una orden con varios pagos, ¿correcto? Y esto calza perfecto implementarlo este año. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma ya se les explicó que cuando se cierra el año y hay órdenes de servicio con saldo, pues simplemente se les anula, ¿correcto? Y se les vuelve a generar una orden directa para que sean certificados con el presupuesto por el saldo del año siguiente. Esto va a permitir hacer ese tipo de control, ¿correcto? Está muy bien esto. Entonces, ya tenemos todo procesado y la pregunta es, ¿dónde vemos los resultados? Muy bien, los resultados se ven acá, en registro de costos ABC, en ese ejercicio, reportes de costos ABC, y aquí tenemos los RCAs. Vuelvo a repetir, esta es la versión que está en producción y que se está publicando, ¿correcto? Se va a publicar la 1.2, ¿correcto? Esta versión tiene los reportes básicamente que eh, se estiman van a ser, entre comillas, los oficiales, porque se han trabajado con los pilotos, ¿no? Pero estamos esperando que las UNAS termine, creo que el evento de Chiclayo termina hoy, y van a publicar, me imagino, su manual, si no es hoy día, es el 28 de octubre, y ellos definirán, y cuando publiquen el documento oficial, lo único que vamos a hacer es cambiar etiquetas y adecuar algunos formatos. Nada más, ¿correcto? Nada más.
porque al fin, el proceso que les estoy explicando permanece idéntico, no se cambia para nada. Y estos formatos se adecuarán eventualmente a lo que el regulador publica en su manual, porque va a ser el único documento oficial que va a salir con respecto a esto. Haciendo esa aclaración, me voy y vuelvo a repetir, para no perder el hilo, en ese ejercicio, reportes de costos ABC, correcto, voy a sacar mi RC4 para analizarlo, me voy a ir al mes de enero, correcto, me voy a generar, correcto, selecciono una carpeta, voy a guardarlo en Avalon Hilo y ahí guardo mi RCA4, ¿no? Me voy a mi carpeta, en Avalon Hilo, correcto, aquí está logística de enero, le voy a dar abrir, lo voy a abrir con LibreOffice para manipularlo mejor, correcto. Y bueno, pues aquí voy a darle mis filtros, voy a ampliarlo un poquito más. Y como ustedes pueden ver, el patrón de los reportes es lo que hemos visto en patrimonio, lo que hemos visto en nómina y lo que estamos viendo ahora en logística y almacenes, y lo que veremos en finanzas y lo que veremos en contabilidad. O sea, es un patrón, básicamente, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la información y aquí tenemos básicamente la cuenta, todo, y aquí tenemos el recurso. Acá está, perdón. Aquí está el recurso, ¿no? El recurso, ¿qué cosa es? Es servicios, ¿correcto? Son los bienes, ¿correcto? Y vamos a analizar cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, voy a filtrar un servicio dentro del servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me bota el sistema? Ya, la parte de las cuentas, la parte genérica, no vamos a repetirla porque eso es lo mismo para todos, ¿no? ¿Qué nos genera? El servicio, la referencia del servicio, es a qué orden está asociada, el asiento contable del devengado y el comprobante de pago, porque hasta ese nivel va a llegar el análisis del regulador. ¿Correcto? Me genera toda la información. Me genera el inductor, ¿correcto? Y me genera el valor y me genera el valor de inductor. Este valor de inductor lo vamos a revisar en unos minutos cuando me dedique a hacer el análisis netamente de servicios. Por defecto, cuando el sistema lo inicializan, o sea, cuando van a hacer la carga inicial, o sea, nivelar la información hasta el mes actual, ¿correcto? El valor de inductor va a ser 1. El valor de inductor va a ser 1. El valor de inductor va a ser 1. ¿Listo? Después ya, en unos minutos voy a hacer las modificaciones para que ustedes vean cómo trabaja ese tema. Entonces aquí tienen toda la información vinculada a servicios. Ahora, si quieren ver bienes, observen bien la diferencia, ¿no? Cuando trabajamos como recurso bienes, correcto, vamos a desmarcar acá. Vamos a desmarcar acá, correcto, vamos a aceptar. Por ejemplo, sulfato férrico. ¿Qué nos bota el sistema? El recurso, nos bota el movimiento, nos bota el ítem, ¿correcto? Y nos bota el asiento contable. Pero ¿cuál asiento contable? El asiento contable donde está el consumo, que eso es lo que va a evaluar el regulador, ¿correcto? Aquí tenemos las unidades de consumo, que es el driver genérico que se acordarán que he definido hace unos minutos, ¿correcto? Y luego tenemos el valor de la transacción del costo, aquí tenemos el valor de inductor, aquí tenemos el costo unitario. Entonces, lo que son las transacciones por almacén ya vienen con su propio valor de inductor, ¿no? Vienen con su propio valor de inductor, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? En el caso de servicios sí hay que colocarles al valor de inductor cuando lo amerita, pero en el caso de consumos ya viene con su valor de inductor totalmente establecido, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Preguntas? ¿Ninguna? A ver, creo que hay una pregunta. Un segundo. ¿Alguien que quiera tomar la... Sí, Yolanda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Buen día, Yolanda? ¿qué tal? Consultarle nomás que en el del módulo de almacenes, logística, nosotros tenemos en la oficina de contabilidad el enlace de las salidas, ¿verdad? Y a veces nos ha tocado hacer la rectificación
en centros de costos, lamentablemente para corregir cierta información que tiene que ver con los reportes regulatorios. ¿Eso no va a afectar el hecho de que hayamos afectado algún cambio en el tema? Ahí, muy buena pregunta. Bueno, todavía no hemos llegado a la parte de contabilidad, debemos llegar a la parte de contabilidad el día lunes, martes máximo. ¿Cómo se llama? El tema central aquí es el siguiente, ¿no? Si antes la recomendación era, por favor, corrijan los parámetros para que la información llegue limpia a contabilidad, y como dice Yolanda, bueno, nos olvidamos o por obvios motivos alguien los cambió, los puso mal, y yo hago el ajuste contable en contabilidad, ¿correcto? Eso ya no lo deben hacer cuando se ponga en operación esta metodología, porque esta metodología se basa, y eso lo expliqué, es que tú primero tienes la cuenta, luego tienes el costo. Ustedes han trabajado durante años así, cuenta y costo, pero ahora tienes el recurso, ¿correcto? Si tú, Yolanda, o cualquiera de los presentes va a ser extornos de la cuenta 61, van a perder la trazabilidad del recurso. Como estado financiero va a cuadrar, pero cuando el análisis que hace el regulador, si ustedes están viendo lo que les muestro en pantalla, es el análisis de la cuenta, costo y recurso, o sea, el análisis completo, total. Si tú vas a hacer un extorno, pues vas a perder la trazabilidad del recurso. Entonces, lo que tienen que hacer es, en todo caso, tienen todo lo que queda del año, con este modelo va a estar en proceso de permanente evaluación por el regulador, pero ya entra en total producción en enero del 2026. Tienen tiempo para afinar todos sus parámetros, y eso me refiero a los parámetros en todos los módulos, porque si hacen lo que Yolanda acaba de mencionar, vas a perder la trazabilidad del recurso, ¿no? Vas a perder la trazabilidad del recurso, y ahí sí te van a poder observar, ¿no? Te van a poder observar. Otra pregunta. No sé si he sido claro con esto, Yolanda. Sí, ingeniero, sí, yo convocaba esta pregunta porque a veces en las prácticas, por lo menos pasa en mi EPS, que uno, por efecto de que la información a la regulación esté ok, bien se aplica de que a veces más bien se extorna todo el movimiento, es decir, compro el bien y lo extorno porque es un activo fijo. Y toda vez porque nos apegamos al tema de las actividades del POI u otros fines. Entonces, esto, insisto mucho a mi línea gerencial, a tomar las mejores decisiones oportunamente y si no, asumir estos cambios que nos exige la regulación y que nos disciplina más en el sistema. Ingeniero, este es un tema, no sé si pasa en otras EPS, pero en nuestra EPS pasa esos cambios que realmente la oficina de contabilidad a veces se hace samba para arreglar estos problemas administrativos. En esto era mi insistencia en... Ya, en ese caso, yo, bueno, quizás no es lo correcto, pero lo más probable es que tú te des cuenta o que el contador, los contadores de las empresas se den cuenta cuando ya la información está transferida a contabilidad. Porque si recuerdan que les he dicho, el costeo ABC se hace una vez que el estado financiero es cerrado, para ver la correcta aplicación de las cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Se lo mencioné en la primera reunión. El costeo ABC no es como el costo de producción, ¿no? El costo de producción, para poder cerrar un estado financiero, necesariamente tiene que ser costo de producción. Son vinculantes. En este caso, se los mencioné en la primera sesión, el costeo ABC, como lo que mide es eficiencia y no se refleja en el estado financiero, el costeo ABC lo tienen que generar finalizado o ya cerrado el estado financiero para ver la correcta distribución de los costos en las actividades. Entonces, aquí va mi reflexión. Como normalmente los fallos que dice Yolanda se van a detectar durante el proceso de la emisión del estado financiero definitivo de la EPS, y ya las operaciones van a estar cerradas en los módulos de ¿cómo se llama?, de almacenes, por ejemplo, o de servicios. Yo sugiero que mientras afinan el procedimiento administrativo, Yolanda, el cambio no lo hagas con un diario, sino en este caso tuyo coordines con Víctor y que Víctor actualice la base de datos del sistema emisor y vuelvan a enlazar y que pase el costo correcto.
pero ya evita hacer ese tipo de extornos porque, vuelvo a repetir, vas a perder trazabilidad del recurso. Al perder la trazabilidad del recurso, te van a estar preguntando, ¿y esto de acá, de dónde se sustenta? No vas a tener cómo explicarlo. ¿Correcto? Entonces, mi recomendación sería, mientras afinan este tipo de situaciones que son netamente internas, apóyense en el área técnica y que el área técnica, pues, si un usuario aplicó mal el centro de costos desde el pedido, pasando por el devengado, por la nota de ingreso, por la nota de salida, pues simplemente le pidan al informático, al área técnica, por favor, acá corrígeme en esta operación el costo y vuelve a enlazar y que pase correcto. Esa recomendación se las hago para que vayan, lo manejen de esa forma en la medida de lo posible. Evitar hacer asientos de extorno a las operaciones que generan los módulos del Ávalo. ¿Correcto? Hoy día estamos generando los módulos que vemos. En 2026 se incorporan al Avalon el módulo de flotas y el módulo de mantenimiento. Entonces van a generar más operaciones. Entonces no puedes estar extornando operaciones que vienen desde sistemas externos, cuando la raíz del problema se tiene que corregir en el sistema emisor, no en contabilidad. Este modelo de costos ABC lo que hace es fuerza más el tema, ¿no? Obliga y hace una exigencia de que la calidad de la información registrada en las áreas emisoras sea prácticamente perfecta, ¿no? ¿Alguna pregunta? No sé si con esto termino, Yolanda, de aclararlo. Yo sugeriría que te apoyes en el área técnica y evites los asientos de store. Bien, Que Víctor corrija los costos en la transacción de origen, puede ser una nota de salida o un devengado, y vuelvan a enlazarlo. Y tú lo y- certificas. ok, un último detalle. El, hay áreas, muy especialmente en la parte comercial y operacional, que en el tema de sus requerimientos, por ser Sí. tan amplio, muchas veces solamente la aplicación del centro de costo lo aplica, por decir, hacia el área de operaciones, al área de catastro, ¿no? Porque la lámpara fue para catastro y o fue para un corte, pero en ese momento no sabe si agua y alcantarillado y se acumula en un solo centro de costo el pedido original. Entonces, al momento de la salida, uno no utiliza el mismo pedido porque no se ha tipificado exactamente para qué es. Y es más, a veces el área usuaria lo requiere simplemente porque es parte del trabajo y no sabe dónde lo va a implementar, si para agua o alcantarillado. Entonces, no tiene cómo en su primera adquisición, que lo hacen para el trimestre a veces, no sabe identificar a qué centro de costo lo hace y lo hace en un genérico. Y al momento de la salida, cuando ya tiene claro el escenario, porque a veces afectan hasta sectores de agua, ¿no? Entonces, en ese momento realiza otra nota de pedido para salida y si está bien implementado, bueno, pero realiza otro pedido. No tenemos, y estoy entendida que en el aplicativo, la nota de pedido inicial debería ser la que se valide para que también arrastre o tome en consideración la actividad. ¿Cómo nos vamos? Muy buena pregunta. Y hablemos de ese tema. Primero, la nota de pedido, como tú bien dices, y es totalmente válido. A veces uno sabe que requiere ciertos instrumentos, pero que básicamente el trabajo específico que va a hacer con esos instrumentos no se tiene todavía del todo claro. Eso es claro y eso es lógico. Entonces, aquí viene el otro tema, ¿no? Estamos viendo en pantalla de que el almacenero, cuando va a asignar el consumo, tiene la potestad para modificar el costo de producción y la actividad. Entonces, el último filtro se da al momento de hacer la salida. El almacenero puede mantener los datos, como que puede hacer las modificaciones en función a un informe o la coordinación que haga con el área usuaria al momento de hacer la recepción del material. Entonces, ahí hay que hacer básicamente un trabajo con el fino o el almacenero para que él evalúe, ¿no? Si es que, bueno, él realmente lo que tiene que hacer es, de alguna u otra forma, es ser un nexo entre el contador y el usuario final y preguntar, ¿no? Oye, este insumo va a ir para gerencia de operaciones definitivo o va por otro lado. La persona que va a recoger en ese momento, que va a hacer la extracción del material del almacén, tiene que confirmar, no, se mantiene todo o no, cambia el centro de costos para tal proceso productivo y cámbiame la actividad. Entonces ahí tiene que haber una relación muy fina entre el usuario, que va a hacer el consumo, y el almacenero, para que el almacenero o da confirmación o modifica.
¿no? Esa es una nueva regla de gestión que tienen que de alguna u otra forma implementar o capacitar, en este caso, a los usuarios. De repente sería un motivo de hacer unas capacitaciones a todo el personal de la EPS que hace pedidos y a los almaceneros para que sepan cómo gestionar los consumos de ahora en adelante. Creo que sería un buen punto para poderlo trabajar. Ya, Los- ingeniero. Y es decir, se utiliza el primer pedido primogenio, ¿no es cierto? el primigenio, lógico. Ok. Eso, al primigenio tú le puedes poner un costo genérico como es acá, gerencia de operaciones, pero de repente el tema no es para gerencia de operaciones, sino es para otra, ¿no? Para captación, casa de fuerza. O sea, en ese momento, ¿cómo se llama? El almacenero, hay un pedido primigenio, pero le está cambiándole el destino. Pero eso no lo hace el almacenero de oficio, sino lo hace previa coordinación con el usuario que va a realizar el consumo, el usuario que va a retirar el material. O sea, no es que al almacenero se le ocurra. Yo diría que a partir de ahora la pregunta sería, ¿se mantienen tus parámetros, se mantiene tu costo y tu actividad? ¿Sí o no? Si dicen sí, pasa. Si dicen no, dame la nueva actividad y el nuevo costo y hacen la actualización. Y con esta información, independientemente de cómo haya sido construido el pedido original, con esa actualización, ¿cómo se llama? Se genera la nota de salida del consumo y se hacen las afectaciones correspondientes. Mm. Ese tema hay que tenerlo en cuenta. Ya, ingeniero, consultaremos con usted para un afinamiento de esto porque estamos muy interesados en corregir este procedimiento administrativo que tenemos. Vaya. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Yolanda. Otra pregunta, por favor, para cerrar el tema de consumos. Otra pregunta y dedicarnos a los servicios. ¿Ninguna? Ok, creo que el tema de consumos está bastante claro. El tema de servicios, como ustedes han podido ver, el sistema lo que ha hecho es esto, básicamente, ¿no? Ha colocado, voy a abrir de nuevo ¿cómo se llama? El RCA4, correcto. Ya, el tema de servicios. Correcto, como les dije hace unos minutos, el sistema lo que ha hecho es etiquetar el tema de servicios. Etiquetar el tema de servicios, ¿correcto? Etiquetar el tema de servicios y les ha puesto todos servicios especializados. Esa es la configuración por defecto que le coloco para básicamente reprocesar todo el año, ¿correcto? Para reprocesar todo el año. Eh, bueno, sigamos. Ahora, la pregunta es, ¿y todo va a ser valor de inductor 1 en servicios? Bueno, la respuesta es no. Primero vamos a verlo cómo se haría en el sistema y luego vamos a ver los criterios para establecer eso en el sistema. ¿No? Bueno, entonces el sistema primero lo que hace es lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen acá una opción de compras y una opción de relación de órdenes de compra de servicios. Eso lo tienen ahí en el sistema. ¿Correcto? Luego de eso, tienen acá. ¿Correcto? Tienen acá la relación de órdenes de servicio y vamos a observar que acá tienen un botón que dice asigna inductor. ¿Correcto? Ese asigna inductor funciona solamente cuando la orden es operativa. Si yo selecciono una orden de inversión como esta, noten que se oculta. Yo no le puedo asignar inductores a órdenes de servicio que son básicamente de inversión. Eso no se puede hacer, ¿correcto? Porque no generan costos. Ese es un primer punto. Un segundo punto, cuando yo he hecho la simulación, correcto, le voy a dar a asignar inductor. El sistema me dice, ¿desea cargarlo o inicializarlo? Le voy a darle sí. Entonces, lo que me muestra el sistema en este momento es lo que ha autogenerado, o sea, la inicialización, ¿correcto? Donde tenemos que le ha colocado el driver de servicios especializados a esta actividad y le ha colocado factor 1. Entonces, lo que corresponde y lo correcto sería de que el área de servicios coloque los drivers que corresponden a cada orden. ¿Correcto? Coloque los drivers que corresponden a cada orden. ¿No? Entonces le voy a darle asignar inductor, le voy a darle no,
y el sistema me propone una serie de actividades, ¿correcto? Que son todas las actividades que podrían estar vinculadas al servicio. La pregunta es, ¿de dónde salen estas actividades? El sistema analiza en qué centros de costo se ha movido el servicio, ¿correcto? Y va consolidando actividades que se podrían ejecutar en ese proceso productivo. O sea, automáticamente lo detecta. Entonces yo en este momento puedo hacer varias cosas. Puedo inclusive cambiarle, ¿no? Le cambio el driver y le coloco los factores que yo estime conveniente. 10, 10, 10, ¿no? 30, 40. ¿Correcto? Le coloco los factores o los valores de inductor que yo estime conveniente, ¿no? Les coloco y le doy a actualizar. ¿Correcto? Entonces, cuando yo vuelvo a la orden de servicio 1 y le doy asignar inductor y le digo sí para cargarlo, ya está con la nueva distribución de inductores. ¿Correcto? Ya está con la nueva distribución de inductores y con su nuevo valor de inductor. ¿Qué es lo que tendrían que hacer cada vez que emiten una nueva orden de servicio? ¿Correcto? Cada vez que emiten una nueva orden de servicio, lo que tiene que hacer el área de servicios es, ok, finalizada la emisión de la orden de servicio, lo que se tiene que hacer es básicamente colocar los inductores que básicamente, ¿qué vienen a hacer? Vienen a hacer las actividades en las cuales tiene impacto ese servicio y colocar sus valores de inductor que se determina. Bueno, la determinación de los mismos lo veremos en unos minutos, ¿no? Los valores de inductor que uno va a determinar, ¿correcto? Entonces, una vez que uno ha colocado esto, ya en ese momento ya puede de alguna u otra forma trabajar. Actualizar. ¿Listo? Ya puede, ¿cómo se llama? Hacer un recálculo, ¿no? Déjenme ver alguna información para ver dónde colocar los inductores. Esta es la orden. A ver, ¿esta qué orden es? La orden, ¿de qué mes es? De enero, ¿no? Vamos a buscar un servicio. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Por favor, levanten la mano. Bueno, tomen el micro mientras voy buscando la orden. Tomen el micro, no hay ningún problema. Jorge, Julián, saluda Eduardo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jorge, la duda acá va, una vez generada la orden de servicios, Sí. a la hora que estás mencionando de asignar los instructores, y propiamente lo va a hacer logística, contabilidad del área usuaria, porque recordemos que quién sabe a dónde va afectado o a dónde va contemplado todos los inductores, lo sabe el área usuaria, ¿no? En este caso. Es claro, el área usuaria dentro del requerimiento tiene que colocar las actividades a las cuales va a participar y la distribución. Eso no lo determina logístico. La forma y los valores de cómo determinar los valores de contribución lo voy a explicar en unos minutos, en la segunda parte de esta presentación. Pero lo que tú dices es bien cierto, ¿no? Cuando es un servicio especializado, pedido por un área específica, el área específica tiene que dentro del requerimiento colocar en qué actividades y cuáles son los factores de distribución que corresponden para ese servicio. Ustedes no lo pueden hacer, ustedes solamente lo registran. Pero tiene que estar en el pedido especificado. Correcto, la orden 2352, 2552. Vamos a ver. Ingeniero, ¿le puedo compartir un tema de práctica que tenemos en ICA? Sí, El claro, por supuesto. tema de servicios especializados, en tema de honorarios y otros, son muchas veces multifacéticos. Mi primer tema es que, por ejemplo, trabajan reconexiones, en conexiones me trabajan aperturas y reconexiones, y me trabajan incluso hasta un tema de cortes drásticos, ¿no? Pero como en ese momento no determinan cuánto va a ser, simplemente se pone en dos líneas: corte de agua, reapertura de agua. Y como es el contrato de estos servidores honorarios por 3 meses, ¿no? Se pone como unidad. En más o menos la idea para que salga la orden, sí, va a ser punto 60 de la orden y punto 40 de la orden para cortes y punto 40 para reaperturas. No sé cómo nos vamos a ayudar para diferenciar, porque luego estas líneas, me imagino, van a tener las actividades a las cuales le van a asignar. Pero tenemos esta situación en donde al contratado tiene múltiples trabajos, reapertura corte,
dentro de la apertura corte, agua de alcantarillado, y dentro de ello todavía un tema de drásticos, que no se lee mucho porque no se puede medir, entonces lo ponen a lo general. ¿Qué nos recomienda en este caso, por favor, también para que lo tenga en consideración? ¿O cómo debemos practicar este tema de contratación para que sea claro el documento, la aplicación del centro de costo y también que el área usuaria entienda que si en todo caso va a tener que promediar, tener una idea, porque a veces nos cuesta hablar con el área usuaria al respecto? Gracias. Ok, un segundito, por favor, voy a ver este tema de acá del cálculo. De un minuto, por favor, para tenerlo listo. Un minuto. Un segundo. Vamos a habilitarlo de una vez. Un minuto, por favor. Sí, ese ejemplo lo voy a tocar en el extremo en que continúa, que es el tratamiento de esos drivers, o sea, cómo determinarlos. Un segundo, por favor. Quiero arreglar este temita para poder continuar. Un segundo. Segundo. En unos minutos vemos el tema de los drivers, porque sí hay que revisar con detenimiento el enfoque que le van a dar. Y ahí la capacitación, mientras voy haciendo el proceso acá, la capacitación la dividiríamos, se debería dividir en dos partes, ¿no? Los servicios comunes están a cargo del área de logística. Y les voy a explicar básicamente los criterios para determinar esos drivers. Los servicios especializados están enmarcados dentro del área solicitante, ¿correcto? Y obviamente el área solicitante tiene que establecer los parámetros de medición para el servicio y dárselos al área de logística. Entonces se dividen en dos partes, ¿no? Y ese punto sí es un tema que tiene que hacer una capacitación al interior de la EPS para que el área de logística formule bien el requerimiento a partir de ahora, ¿no? Un segundo, por favor. A ver. Está. Ya, vamos a ver acá. Un segundo. Mm, ya, ya, listo. A ver.
Ya, vamos a verlo. Ahora sí. Ok. Se hizo el cálculo correcto, por ejemplo, de la orden 250052. Y noten que a diferencia, algunos servicios se tiene 1 y en otros se tiene valores de inductor 20, 30, 50. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el sistema? Ha hecho la distribución. ¿Correcto? La distribución de todo el costo en función a los drivers generados, que son estos de acá. ¿Correcto? Que son estos de acá, básicamente. Que están acá. Servicios. La orden de enero 23052. Correcto ahí. Ya. Desea cargarlo, sí. Y aquí están, 20, 30, 20 y 50, ¿no? Si ustedes ven, el sistema lo que ha hecho es tomar esos drivers, correcto, y hacer el recálculo en función a esos factores, de esos valores de inductor que uno ha definido. En resumen, para la parte de servicios, antes de continuar a la segunda parte de la presentación, es para el tema de servicios, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Que van a tener que inicializar todo lo que está de enero hasta la fecha, ¿correcto? Pueden utilizar un driver general como son servicios especializados, por dar un ejemplo. Pero luego, desde la fecha de corte para adelante, ya tiene que haber una correcta aplicación de los drivers por cada contrato. Y eso es un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. La pregunta que hacía Edward y la pregunta que hacía Yolanda, ¿no? Yo clasificaría los servicios en dos tipos. Uno, los comunes, y otro, los especializados. Estos comunes están a cargo de logística. Sí, esto está a cargo de logística, del área de servicios. Ahora, la determinación del driver, es un tema, la determinación del driver, correcto, debe ser un trabajo coordinado entre el área de logística, en este caso de servicios, y el contador. O sea, es un trabajo coordinado. Y ese driver se determina básicamente por diría yo que por un ejercicio. Por un ejercicio susceptible a ser modificado. O sea, son drivers que se van a crear, se van a ingresar de forma repetitiva, ¿correcto? Por ejemplo, antes de hablar de los especializados, vamos a tocar servicios como, por ejemplo, de energía, vigilancia, limpieza. Voy a poner ¿cómo se llama? Los servicios comunes. Ahora, hablemos un poquito de energía. La energía la podemos dividir en dos. La manejamos común y directa. Y la pregunta es, ¿y esto cómo se entiende? Por ejemplo, si yo tengo un reservorio, este reservorio tiene un medidor y ese medidor me genera un recibo, ¿correcto? Esto es asignación directa, ¿correcto? Esta es asignación directa. Y esto debe ser una orden de servicio. Esto es lo que yo le llamaría, vamos a colocarle un color, lo que sean directos. ¿Cuál es la característica de este servicio? Bueno, el reservorio tiene un medidor, ese medidor me genera un recibo, el reservorio tiene una finalidad específica dentro del proceso productivo, por lo tanto, eso es una asignación directa, y eso debe ser una orden de servicio. Es decir, deben tener una orden de servicio por cada elemento de la red que tiene un medidor y que genera un recibo independiente. No sé si hasta ahí estamos claros. Ujú. Estamos claros. ¿Se entiende un poco el ejemplo? Yo creo que sí, ¿no? Ahora, ¿cómo manejamos los comunes?
Eso está en el manual, pero lo vamos a retocar acá. Por ejemplo, planta. Tenemos 7 oficinas, ¿correcto? Tiene un medidor, ¿correcto? Y genera un recibo para toda la planta. ¿Correcto? Aquí, driver. ¿Correcto? Driver. Y la pregunta es, ¿qué driver? Bueno, analicemos el tema. Analizamos el tema. ¿Correcto? ¿Cómo se determina ese driver? ¿Y cuál driver elegir? Voy a poner 2 ejercicios, 2 ejemplos. Ustedes decidirán cuál es el que corresponde mejor. Por acá, esto está en el manual. Me tomó el trabajo de leer los manuales preliminares y de interpretar un poco los cuadros. ¿Correcto? Entonces, la actividad, ¿no? Entonces, yo diría que podría decir así, ¿no? ¿Cómo, y por ejemplo, que este recibo, cómo distribuyo el costo, digamos lo que son 100 o 1000, cómo distribuyo esos 1000 entre las 7 oficinas? Bueno, lo primero que hay que hacer acá es colocar una columna de actividad y aquí una columna de criterio, ¿correcto? Entonces yo diría lo siguiente, bueno, en estas 7 oficinas escojo las actividades principales, actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5, actividad 6. Estas son mis actividades principales, ¿correcto? Son las actividades principales y actividad 7. O son las actividades que yo considero, al haber hecho el análisis con mi equipo, con mi especialista de costos del área contable, son las actividades significativas que deberían reflejar costo por ese consumo de energía. Listo. Ya, ok. Tengo mi mapa de actividades. Ahora, ¿cuáles son mis criterios? Bueno, un criterio para mí sería el área construida, ¿correcto? El área construida. Otro criterio para mí sería, bueno, empecemos con este primer criterio, área construida. Bueno, acá tenemos 100, aquí tenemos 30, aquí tenemos 40, aquí tenemos 15, aquí tenemos 80, aquí tenemos 20, aquí tenemos 30. Ok, en teoría yo lo que diría es, haciendo un análisis, que yo voy a distribuir el costo de la energía de la planta estrictamente en función al área construida, que sería que para la actividad 1 va los 1000 multiplicado por 100 y dividido entre 325. Bueno, he establecido un criterio, pero yo analizo y digo, no necesariamente este criterio es 100% válido, porque yo puedo tener un área de 100 metros cuadrados y solamente tengo una computadora, y puedo tener un área de 30 metros cuadrados y tengo 7 servidores. Entonces, de repente podría decir lo siguiente, ¿no? De repente, el otro criterio para ajustar este cálculo, el otro criterio podría ser, por ejemplo, personal trabajando, personal en el área. Ah, bueno, acá digo, tengo una persona, acá tengo 15, acá tengo 5, acá tengo 8, acá tengo 12, acá tengo 4, acá tengo 8. Entonces, yo establezco varios criterios, ¿correcto? Y digo, bueno, si yo combino estos 2 criterios, puedo sacar un factor de distribución, un factor de distribución. Entonces yo digo acá, factor. ¿Cómo determinaría mi factor? Ah, bueno, el factor lo determinaría así, ¿no? Sería un poco de aritmética. Pueden jugar con las matemáticas, es un tema de cómo lo quieran aplicar. Tengo acá, tengo acá, tengo un total. Pueden hacer juego de números, eso ya es
una discusión con su especialista de costos y obviamente van aplicando y van determinando los factores, ¿no? En este caso sería 101 entre 378, ¿no? Y así vamos a 45 entre 378, 45 entre 378 igual 23 entre 378, ¿correcto? Igual 92 entre 378, ¿correcto? 24 entre 378 y 48 entre 378, ¿no? Entonces aquí ya tengo unos factores de distribución que yo he determinado, perdón, correcto, que yo he determinado considerando dos criterios, el área construida y el personal en el área, número de personas trabajando en el área, ¿no? He combinado estos dos, me ha salido un factor de distribución y aquí tenemos las cosas ya construidas. Y entonces esto es lo que yo le ingresaría a la orden de servicio. Ahora, ¿este driver cómo se llamaría? A ver qué opinan. ¿Cuál sería el nombre de este driver? ¿Cuál sería el nombre de este driver? Este driver no sería kilowatt, sino este driver se llamaría factor de consumo. Porque este valor de driver que tienen acá no son kilowatts, es una proporción. Muchos se confunden y le colocan kilowatts y le ponen 0.27, eso no son kilowatts, ¿no? Ese es un factor de consumo. Un driver proporcional, ¿correcto? Que se ha determinado en base al área y se ha determinado en base al personal que trabaja en el área y en base a las actividades que el contador de costos ha estimado que son pertinentes a ser utilizadas. Sigo con el mismo ejemplo de energía, pero ahorita voy a hacer un cambio. ¿Qué pasa si yo tengo este es mi esquema, sigo con energía, correcto, pero yo tengo un dispositivo que me permite medir el consumo de cada área? Entonces, aquí mi driver sí sería kilowatts. Digo, 100 kilowatts, 20, 30, 50, 60, 70, 45. Entonces, si yo tuviera un dispositivo que me permite medir el consumo aproximado en cada una de estas 7 oficinas, ¿correcto? Entonces, diría que mi driver es kilowatts, porque tengo el dato. Y obviamente con este valor de driver yo distribuiría el consumo. Pero si no lo tengo y yo lo estimo proporcionalmente, es un factor de consumo, que no son kilowatts. Ese factor de consumo me permite determinar, entre comillas, cuántos kilowatts consume la actividad, sí, pero el driver es un factor de consumo realmente, porque es una proporción la que estoy creando. Entonces, en resumen, los servicios comunes los tiene que determinar el área de logística y estos drivers se aplican a todas las órdenes de servicio que están asociados a estos servicios comunes. No sé si esta explicación está clara. Esto aplica para limpieza, aplica para vigilancia, es decir, aplica para todo aquello que es común. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Han levantado la mano? ¿Nadie? Ok, entonces aquí tienen un ejemplo de los servicios comunes y a lo que pregunta Edward, logística o servicios, tiene que ingresar los drivers de los servicios comunes. Sí o sí. Correcto, de los comunes. ¿Qué pasa con los especializados? Especializados. Dentro de los especializados tenemos locadores, tenemos, por ejemplo, servicios de mantenimiento,
consultorías, auditorías, y así tenemos varios tipos de servicios, ¿no? Voy a colocar los servicios de alquiler. De repente tienen alquiler de vehículos o maquinaria, ¿correcto? Alquiler de vehículos o maquinaria. Entonces tenemos varios tipos de servicios y el tema acá es cómo determinar cuál es el mejor driver para poderlo asignar a la orden de servicio de cada uno de estas modalidades, ¿no? Ahora, aquí quien define el driver, como lo mencionó hace unos minutos, si no me equivoco, Eduardo y Yolanda también, es el usuario, porque es el que está pidiendo la contratación. Ahí no tiene nada que ver el agente de servicios. El agente de servicios tiene que recibir ese insumo para poder, al finalizar, al haber elaborado la orden, poderle asignar esos valores de driver. ¿Correcto? En el tema de ¿y qué drivers se podrían utilizar acá? Pues eso ya es un criterio de cada empresa, ¿no? Hay algunos que dicen horas hombre. Por ejemplo, yo contrato un locador para determinados fines y digo, este locador, correcto, en actividad para la actividad 1 va a trabajar 30 horas y para la actividad 2 50 horas, ¿no? Entonces, el que hace el pedido dice, ok, voy a pedir al locador 1, este locador 1 va a trabajar en estas actividades, más o menos su carga de trabajo va a ser esta, tomando como referencia en las horas hombre. Pero hay empresas que dicen, no, horas hombre no. ¿Por qué? Porque después cuando hay algún juicio, algo, eso desnaturaliza la relación contractual y tengo problemas con el Ministerio de Trabajo. Porque lo que es el reporte de alguna u otra forma de costos por actividades, correcto, de costos por actividades, eh, el reporte de costos por actividades, el reporte de costos por actividades es un reporte, de alguna u otra forma, es un reporte oficial. Entonces, hay otros que pueden crear un driver, por ejemplo, factor de contribución, y simplemente colocan 0.3 y 0.7. Para efectos matemáticos es lo mismo, pero en los reportes oficiales ya no va a aparecer horas hombres en un factor de contribución, que vendría a ser la proporcionalidad del costo que se le va a asignar a cada una de las actividades. La elección del driver depende mucho de cómo lo quiera manejar el, el- el área usuaria, ¿correcto? El área usuaria, ¿no? Entonces, ese tema es un elemento a tener en cuenta, ¿no? No sé si en este ejemplo de los locadores hay alguna pregunta. Les he puesto los dos, los más comunes. Algunas ya lo están rechazando por temas de carácter que podrían generar una desnaturalización de contrato. Lo más simple es un factor de contribución que eso lo determine el área usuaria, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto del trabajo de este locador en tal y tal actividad? Ahora, también a un locador yo lo puedo trabajar por valores concretos. ¿Y a qué me refiero con valores concretos? Por ejemplo, si yo contrato a una persona para hacer o digitalizar fichas de catastro comercial y de catastro técnico, ¿allá? Entonces mi inductor es fichas registradas. Y el contrato es, tienes que registrarme 40 y tienes que registrarme 120. Esto es un ejemplo de un inductor basado en valores concretos. ¿Por qué? Porque el contrato de ese locador dice, yo te contrato para que tú me registres 40 fichas comerciales y 120 fichas catastrales. Listo. Entonces, el costo del contrato está relacionado proporcionalmente a ese producto que tiene que entregar. ¿Alguna pregunta? Ok, pero en el que hay algunos casos que los locadores también presentan entregables, ¿no? Se le da forma para que no salga propiamente dicho como locadores, sino que presenten entregables. Sería acá por entregable, cantidad de entregables. También,
También. Claro, es un valor concreto, ¿no? Por ejemplo, por entregarle puede ser un informe. Sí, efectivamente, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, perfecto la observación, ¿no? O sea, si hablamos del tema de valores concretos, ok, ficha, he puesto el ejemplo de fichas, de registro de fichas. Aquí podría ser, por ejemplo, entregables, que pueden ser documentos de gestión, 2 informes y 5 informes, ¿correcto? Entregables, perdón, entregables. O, por ejemplo, sigamos con los valores concretos. Vamos a cambiar el color acá, ampliemos uno más. Por ejemplo, si yo contrato obrero, yo contrato albañiles, ¿correcto? Órdenes de trabajo, de trabajo, ¿no? Este señor me va a hacer en promedio 3 y 4 órdenes de trabajo. Entonces, básicamente ahí el tema es cómo el usuario, no piensen que estoy hablando como usuario, quiere de alguna u otra forma medir el impacto de ese contrato en las actividades en las cuales se va a participar. ¿Mm? ¿Correcto? Entonces, depende ya básicamente del área usuaria, ¿no? Mantenimiento es algo parecido, que lo podemos trabajar básicamente con un criterio muy simple, que es si el mantenimiento normalmente debería ser una asignación directa, va a una actividad uno, a una actividad específica, ¿no? Porque la orden de mantenimiento, ¿qué es? Básicamente para arreglar una electrobomba que interviene en un determinado proceso o que está tipificado. Normalmente el mantenimiento debería ser una asignación directa, ¿correcto? Que podría ser un driver conformidad, algo así, ¿no? Conformidad de servicio, o sea, es directo. Pero ¿qué pasa si yo contrato a una empresa para que me dé mantenimiento a diversos elementos ¿cómo se llama? De mi red? Entonces, estamos hablando de que ese mantenimiento va a tener impacto hasta en 3 actividades, digámoslo así, ¿cierto? Va a tener impacto hasta en 3 actividades. Y la pregunta es, digamos lo que sea, un driver que sea conformidad, conformidad de servicio, la conformidad al área usuaria, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo determino yo el driver para cada uno de estos valores, para cada una de estas actividades? Pues en costeo por actividades no se pueden determinar los valores al ojo, sino tiene que haber un sustento técnico, como el que acabamos de ver, por ejemplo, en las comunes. O yo podría decir, por ejemplo, que cuando yo he elaborado mis TDRs para los reservorios, mi presupuesto es 100, para mis líneas de conducción es 1500, correcto, y para mi captación es 2000. Entonces, mi factor de distribución, ¿cuál sería? Sumo los presupuestos, correcto, y voy determinando acá, ¿no? O sea, mi factor de distribución sería 1000 entre 4500, ¿no? ¿No? Puede ser 1500 entre 4500, ¿no? O sea, correcto, y 2000 entre 4500. ¿Listo? Entonces, podría decir que estos son mis valores de driver, que son conformidades, ¿no? Entonces, esa determinación, por ejemplo, ustedes como contadores tienen que hacer una buena inducción a las áreas para el momento de que hagan los requerimientos. Eso es algo que es nuevo para ellas, ¿no? Entonces tienen que básicamente trabajar esos aspectos de cómo determinar estos valores de contribución para las actividades involucradas en el servicio que van a contratar, ¿no? En el servicio que van a contratar. Las unas, por lo que he podido percibir, ustedes le pueden colocar el driver. El driver es discrecional, lo determina la empresa, perfecto. Pero las unas le va a decir, ok, tienes estos valores, ¿de dónde salen? Ah, ya, esta es mi lógica de distribución. Perfecto. ¿Está bien? Harán algún comentario, dirán, precisa algo más,
de repente les dirán agregar otro criterio, pero la elección del driver para servicios tiene que trabajarlo el área usuaria y para eso tiene que haber una fuerte inducción del área de contabilidad, ¿no? Y lo que deberían hacer es sacar un mapa de servicios contratados en el ejercicio para que vayan estableciendo plantillas para los diversos tipos de drivers, para los diversos tipos de servicios que se van a, que contrata la empresa, ¿no? O sea, sería bueno ir trabajando ese tipo de plantillas. Es un buen punto para poder básicamente ir encaminando esta implementación. No sé si hay alguna pregunta, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. ¿Cómo ¿Ah? se trataría, por ejemplo, la contratación del reparto de recibos? Y ponerle también en caso de que muchas veces, a veces a 1000 repartos, el proveedor me cumple el 90% y se sanciona por el tema de no cumplimiento, ¿no? Entiendo que lo óptimo debería ser por los recibos distribuidos, o cómo se trataría. En la realidad, hoy nosotros no estamos haciendo esa práctica, sino contratando el servicio en una unidad y por tal monto, y luego deducimos nada más al porcentaje de sanción que le corresponde. En todo caso, ¿qué me... Buena pregunta. A ver, reparto de recibos, ¿correcto? No nos compliquemos donde no hay que complicarse. Cortes, rehabilitaciones, ¿correcto? ¿Me siguen? ¿La lógica? Sí. Pregunta, ¿esta es asignación directa o requiere driver? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Si ustedes revisan, ¿sí? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Qué opina? ¿Es directa? Claro, claro, Carlos, correcto, coincido. Es directa. No requiere hacer ningún tipo de driver. Es directa, es directa. Si ustedes revisan la guía de actividades específicas de SUNAS, están tipificadas estas actividades. Es directa. Por eso que ahí viene el tema que les decía hace unos minutos, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio en el cual, por ejemplo, analizamos todos los servicios que otorgamos durante un ejercicio, los catalogamos y en función a eso ir viendo qué servicios son de asignación directa, cuáles son los comunes y cuáles requieren básicamente que el usuario, capacitar al usuario para que tenga criterios para definir si es que va a haber distribución o no va a haber distribución. Pero el ejemplo que tú pones, Yolanda, es directo, no tiene mayor complicación, pasa directo. De repente, como un dato complementario, podrías colocar la cantidad de repartos. Se repartieron 5.000 recibos, aquí se hicieron 400 cortes, aquí se realizaron 500 rehabilitaciones. ¿Para qué? Para determinar el costo unitario de esta actividad. ¿Cuánto me cuesta repartir un recibo? ¿Cuánto me cuesta un corte? ¿Cuánto me cuesta una rehabilitación? Un costo unitario estimado. Pero al margen de este valor, es asignación totalmente directa. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Una consulta, para poder sacar, digamos, todos los tipos de servicios que tenemos registrados en el Avalon,
¿existirá algún reporte que nos permita sacar esa información para poder hacer este análisis? Pero sí, hay uno, y básicamente es este, ¿no? Está acá. Y esa es un poco la experiencia que hicimos con Chiclayo cuando hicimos este manejo de drivers, ¿no? Chiclayo trabajó fundamentalmente sobre la base del grupo, o sea, transporte, mantenimiento, electricidad, servicios de alquiler. Hizo el análisis a nivel de a este nivel, y es lo más coherente, porque normalmente a este nivel se extiende al subgrupo y como consecuencia se extiende al servicio. Yo sugiero que el primer análisis lo hagan a este nivel, a nivel de grupo, a nivel de grupo. Eso es lo que hicimos con Chiclayo y nos funcionó muy bien, muy bien, muy bien. Alquileres, etcétera, ¿no? Ya, y si saco un reporte detallado de lo que estoy moviendo ahorita, registrado, por decir, claro, yo tengo ahí mi clasificación, pero si quiero sacar las órdenes de servicio asociadas a esta estructura. Acá puedes sacar ¿cómo se llama? En listados. Está en listados. Puedes sacar puedes sacarlo como detallado, todo lo que es el detalle de los servicios que se están ejecutando. Los puedes pasar a un Excel y los puedes agrupar. Acá. Ah, ok. Voy a pasarlo acá un ratito. Un segundo, por favor. Acá. Los imprimes. Y como siempre les digo, ¿no? O sea, acá tienen todos los servicios, pues pásenlos a XL5, a tabla. Ahí los pueden agrupar, cortar y solamente quedarse con el dato que necesitan. Pero toda la información está ahí. E inclusive la puedes sacar de todo el año, porque no estás sacando mensual, ¿no? Puedes sacar desde enero hasta la fecha. En este caso estoy ¿no? De enero, en un rango, de enero a diciembre, no sé, para poderlo ver, ¿no? Eso podrías hacer. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, esto sería todo lo que es el tratamiento de servicios. Como ustedes han visto, la aplicación en el sistema es inmediata, la pueden procesar y ponerse al día muy rápidamente. La configuración es básica. Eh, lo que sí tienen que ir tomando sus previsiones es cómo van a gestionar los drivers de los servicios una vez que lo pongan en producción. Vuelvo a repetir, eso sí ya creo que es ineludible. Los comunes los tienen que determinar el área de servicios con contabilidad, cuál va a ser el esquema de distribución que van a hacer. Los especializados pasan a las áreas usuarias, pero hay que hacerles una inducción de cómo trabajar drivers tomando como criterio el criterio de contribución, cuánto contribuye el servicio a una determinada actividad. Entonces, y eso tiene que llegar en el pedido como una nota para que él lo pueda aplicar el área de servicios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Quizás en este módulo es muy sencillo ponerlo en línea, pero lo más complicado, entre comillas, es lo que viene aquí en adelante, porque la ejecución de los drivers, o sea, la asignación del driver, no es solamente del área de servicios, es una asignación que tiene que hacerla todo aquel que hace un requerimiento. Se requiere, en mi modesta opinión, una capacitación intensiva de los contadores, de los gente de servicios a las áreas usuarias para que hagan este tipo de trabajo. Yo creo que podemos hacer un taller dirigido a las áreas usuarias, tomando como ejemplo los servicios de una empresa. Por ejemplo, voy a tomarlo de Excel, que tengo la base de datos que ya está cerrado, ¿correcto? Pero no orientado a ustedes, pero también orientado ¿cómo se llama?
a las áreas usuarias, ¿no? Que participen. Obviamente la sala nos va a quedar corta, así que podemos hacer un live por YouTube para que puedan entrar varios, ¿no? La sala es para 100, 120 máximo, pero seguro que iban a entrar muchísimos más. Listo. No sé si hay alguna pregunta más, con eso termino esta primera parte. Ingeniero, no se olvide de programar el tema de esos talleres porque en realidad yo creo que todas las áreas contables tienen ese trabajo arduo, incluso manejar nosotros mismos los sectores y conocerlos más a fondo nos cuesta bastante cuando no estamos integrados con las áreas usuarias. Nos ayudaría mucho su apoyo. Gracias. ¿Ya? Listo. Ok, que pasen un excelente fin de semana. Nos juntamos el lunes o martes. Hoy día publico la que sería la última sesión, que sería la sesión de finanzas y contabilidad. Con las respectivas publicaciones de software, si tienen dificultades para la implementación, nos avisan por el interno. Nosotros tenemos un pequeño grupo de trabajo que ya está avanzando, paralelo al de las pilotos. Ya logramos desplegarlo en Huancavelica, esperamos desplegarlo el día lunes en Los Chancas, Bagua creo que están haciendo revisiones. Estamos avanzando. Así que si alguno de los presentes tiene alguna dificultad, pues pásenos al interno. Ya por la experiencia de trabajo en este tipo de configuración, no nos tomará más de 2 horas dejarlo totalmente en línea, ¿no? Listo, que pasen un excelente fin de semana y un gusto saludarlos, como siempre. Gracias.